En respuesta al pedido de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estamos hablando del tema del narcotráfico. Hoy hablamos con el ministro de Justicia, Julio Alac, quien, entre otras cosas, dijo que se ha intensificado la lucha contra la venta de drogas por un lado y que el enemigo es muy poderoso. El ministro también criticó a la oposición por paralizar el Consejo de la Magistratura. Esto decía ante Visión 7 Julio Alac. Hoy es el negocio que más recauda en el mundo, por eso es tan difícil la lucha contra el narcotráfico, porque recaudan cifras multimillonarias, usan elementos sofisticados de logística, de información, de construir redes de distribución. Todos los estados en el mundo están en mayor o menor medida empeñados en su eliminación, Argentina también. Ahora, la lucha contra el narcotráfico debe ser un desafío de los tres poderes del Estado y también de toda la comunidad, ¿no?, que la padece lamentablemente en nuestro país, que padece los efectos del narcotráfico. Ha habido versiones en los diarios en donde hacen aparecer a la Corte responsabilizando al gobierno, al Poder Ejecutivo. Eso, además de no ser totalmente cierto, es además absolutamente injusto, porque la sugerencia de la Corte se origina en un pedido de los jueces federales del norte argentino, especialmente de Salta y de Jujuy, y también de Tucumán, en donde demandan un sinnúmero de necesidades para potenciar la lucha contra el narcotráfico. Y entre ese sinnúmero de necesidades está la cobertura de los cargos vacantes en el Poder Judicial. Y esa responsabilidad no es del Poder Ejecutivo, sino que esa responsabilidad es, en este caso, fundamentalmente del Consejo de la Magistratura, que es un órgano del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura, con mayoría de la oposición, prácticamente cerró las puertas hace un año y un mes. Hace un año y un mes que no mandan una terna al Poder Ejecutivo para ser enviada al Senado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación reclama más jueces y más cárceles. La pregunta para Emilio es si esto es necesario. Buenas tardes, ¿cómo estás, Emilio? Buenas tardes. Bueno, la verdad es que tal vez haga falta más jueces. Evidentemente, bien explica el ministro, no depende del gobierno eso. También piden recursos. También piden centros de rehabilitación, 2 centros de rehabilitación en particular, lo cual me parece que está muy bien. El tema de las cárceles ya es más complicado y creo que acá la Corte Suprema está olvidando sus propios fallos. En 2009 la Corte Suprema dio el fallo Arriola y declaró inconstitucional penar la tenencia de consumo de drogas para uso personal. Ese paso fue muy importante porque respondió a una demanda interna judicial, porque el 70-75% de los casos de la justicia federal eran por consumidores. Es decir, los jueces estaban atados de manos para actuar, para investigar, porque básicamente tenían que ir por consumidores, que no son para la Corte siquiera delincuentes. Muy bien. ¿Cuál es el problema particular del norte? La frontera con Bolivia. Es evidente. Todas las estadísticas que se han hecho es que la mayoría son mujeres, también hay hombres, pobres, migrantes, que terminan hacinados en cárceles federales. Ya se construyó Güemes, sin embargo, tuvieron que pedir a las cárceles provinciales que le den espacio. También terminaron hacinados en comisarías, lo cual es directamente ilegal. Hay un investigador, Alejandro Corda, que creo que es uno de los más lúcidos en este tema. Él cree que hay una desproporción y por eso digo que no hay que reclamar cárceles, hay que cambiar el sistema para no meter presas a personas que básicamente son víctimas de narcotráfico. Incluso lo que dice Corda es, a los consumidores la respuesta es mala, se privilegia lo penal sobre lo sanitario, es decir, no se los ayuda, se los encarcela. Y en el caso de las personas que venden pequeña cantidad o que trafican pequeña cantidad, dice que en el marco de la situación de vulnerabilidad, tal vez haya que pensar que no es necesario una pena privativa. ¿Qué hizo, por ejemplo, Rafael Correa en Ecuador? En 2008 liberó a 1.500 mulitas que tenían sentencia por traficar hasta 2 kilos de cocaína. ¿Qué es lo que él comentaba? No podemos meter a la gente presa todo el tiempo. Tenemos que empezar a buscar quiénes quieren las organizaciones criminales. Una persona sin antecedentes delictivos, un primario, como se dice en la justicia, darle 4 a 15 años de cárcel como si fuera un traficante no tiene ningún sentido. Por eso les planteo que la Corte no está respetando su propia idea y esto creo que es lo más peligroso en el sistema carcelario. El sistema carcelario evidentemente está sobrepasado, eso hay que decirlo. Hemos mostrado en este noticiero pruebas concretas de cómo está sobrepasado. Lo que pasa es que no puede ser la solución construir más cárceles cuando sabemos que están llenas de víctimas del narcotráfico, de personas pobres, etcétera. Entonces, por un lado está bien la inteligencia criminal, tiene que haber más presupuesto para la justicia en ese sentido. Creo que lo de las cárceles es innecesario y sí hay que dar un debate. El fallo Arriola lo pedía para despenalizar la tenencia para consumo personal y empezar a separar
qué es un consumidor, qué derechos tiene, qué es un narcotraficante, qué pena le debería caber. Muchas gracias, Emilio. Tenemos una nota con Arturo Curichelli, ¿no? Con el ministro. Así es una nota que hicimos este mediodía y aborda otras cuestiones que son fundamentales y es, por ejemplo, si el ejército tiene que intervenir en estos delitos. Otra cuestión que vamos a analizar después de ver el video. Perfecto. Vamos a ver la nota con el ministro. Berni había manifestado que se realizaron en lo que va del año 5.700 detenciones de narcos y muy brevemente si me puede responder si se trata tan solo de mulas o de los responsables principales de las bandas, ministro. Y ahí hay de todo, es decir, en ese número, es decir, están aquellos operativos muy importantes que se vienen realizando por nuestras fuerzas de seguridad y que son de conocimiento público, y por cierto que ponen en evidencia algo que la Corte dijo, es decir, cuando la Cámara Federal de Salta le dice que en el 2005 tenían 9.700 causas y que ahora tienen 19.700 causas, 19.600 y pico, significa que han crecido el número de causas casi en más de un 100%. Esto significa que ha habido una política de seguridad muy activa y que las fuerzas de seguridad han detenido personas, han generado operativos, procedimientos que han determinado el crecimiento del número de causas. Esto no quiere decir que ha habido, digamos, indolencia por parte de la seguridad. Muy por el contrario, ha habido una fuerte presencia de seguridad para, digamos, detener delincuentes, pero también es cierto, nos demuestra de que hay un creciente esfuerzo de la narcocriminalidad para penetrar a la Argentina. Involucrar las Fuerzas Armadas en la persecución del narcotráfico a algunos países le ha resultado muy mal ejemplo, y en eso hay un país digamos, muy vecino a Estados Unidos que ha pagado consecuencias gravísimas. Yo creo que es un problema de seguridad interior, tenemos que aplicar y tratar de aprovechar la totalidad de los recursos, inteligentemente armonizados, pero es un tema de las fuerzas específicas, de las fuerzas de seguridad federales. Importantísima la definición del ministro. Básicamente Estados Unidos impulsa en México, donde ha habido 60.000 muertos en los últimos 5 años por guerra narcotráfico, impulsa que las fuerzas militares intervengan haciendo escalar la violencia. En 2013 la Organización de los Estados Americanos analizó este tema. Este año hizo un informe que es para mí fundamental y hizo reuniones para empezar a pensar otros escenarios, por ejemplo el de Uruguay, que ha sido mencionado por Sergio Berni, ver si regular, segmentar el mercado, poner el cannabis aparte, para que los chicos cuando vayan a comprar algo no tengan pasta base, no tengan cocaína como oferta, lo que ellos le llaman el efecto góndola. Bueno, en esas reuniones de escenarios, donde había funcionarios argentinos y de toda América Latina, en privado, no se pueden dar nombres, pero sí consta que alguien se quejó del doble estándar y de lo que se dice muchas veces, los latinos ponemos los muertos, los norteamericanos los consumidores y se quedan con la ganancia. Se los voy a leer porque es muy interesante. Dice: se acaba de informar que el banco HSBC, lo conocerán, acusado de blanquear fondos de los narcos mexicanos, pagará una multa de 1.900 millones de dólares a cambio de que las autoridades norteamericanas desistan de formularle cargos criminales. Resulta que los bancos que perpetúan el problema tienen ahora la facultad de pagar una multa a cambio de evitar una sanción. Es la última evidencia del doble estándar que impera actualmente. Los estadounidenses no cesan de exigirle más rigor a los países latinoamericanos, pero no son capaces de ser igual de estrictos en su propio país. Muy bien, un tema muy importante, fundamental, grave, del que por supuesto vamos a seguir dando cuenta. Uno tiene la idea de que Escobar Gaviria y esa gente son los narcos que atraviesan todos los poderes del Estado, que hay connivencia y que son los pichis los que finalmente llenan las cárceles del país, aquí, sobre todo en América Latina. Y te apoyan, ¿no?, los números en toda América Latina, porque es así, en las cárceles no están los capos y cuando están surgen otros. Claro. Por eso se empieza a pensar que la represión no puede ser la única respuesta. Primero, este es un problema de salud, no es un problema de seguridad. No debería ser un problema de seguridad. Si tenemos más muertos por narcotráfico que por las propias drogas, tenemos que repensar cuáles son los objetivos. Seguro, Emilio.